Hola, hola muchachas, muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta clase número 13, inicio de este segundo trimestre del técnico en asistente de pacientes. Dejamos una de las partes más complicadas atrás, lo que era la parte de anatomía general y fisiología, que lo que es el conocimiento del cuerpo humano. Muchos nombres, muchas enfermedades, muchísimas palabras que tal vez pudieron ser un poco difíciles de aprenderse y de memorizar. Pero acabamos de concluir con ese trimestre. Ciertas cosas todavía nos van a interesar para este trimestre que sigue. Y yo diría que muchas. Entonces, espero que lo que hayan aprendido del trimestre anterior no lo dejen en el olvido. ¿Por qué? Porque este trimestre nuevo que estamos empezando, puede que en cualquier momento yo les haga una pregunta del trimestre anterior. ¿Para qué? Para yo saber que lo que de verdad ustedes aprendieron en el trimestre anterior, lo aprendieron para su vida, no lo aprendieron solo para pasar un examen. Entonces, parte de lo que aprendimos el trimestre anterior, yo se los puedo ir retomando en algún otro examen que vayamos a hacer, ya sea los dos exámenes más próximos que tenemos, que son el 21 de octubre y el 2 de diciembre, que es el primero y segundo de este trimestre. En cualquier momento de eso yo les puedo retomar para hacerles preguntas sobre lo que ya hemos visto. ¿Qué vamos a empezar? Vamos a iniciar con un nuevo trimestre donde vamos a enfocarnos ya más en lo que es la atención al paciente. ¿Qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver varias cosas importantes, pero vamos a ver como los videitos informativos. No vamos a verme, no van a verme tanto a mí hablar, tanto a decir tantas cosas. Pedacito mío y el resto son esos videos. Cómo tomar la presión, cómo tomar el azúcar, cómo tomar la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, que bueno, lo de la escala del dolor, tanto en paciente normal como paciente de cuidado paliativo, lo que es el tendido de camas. ¿Qué es la idea? Ustedes se vayan dando una idea de qué va a ser ese trimestre y cómo va a estar empezando. ¿Qué es lo primero que van a ver? Sin embargo, a partir de la clase de la próxima semana, muchos de estos videos que yo les voy a enseñar hoy, los voy a hacer yo. Yo voy a enseñarles cómo hago yo esos procedimientos. Ok, hoy es una pincelada para que ustedes más o menos vayan aprendiendo de qué es lo que vamos a ver y cómo se va haciendo. Entonces, para que tengan una idea así. Pero ya a partir de la próxima semana, estos videos yo les voy a decir, ok, yo tomo la presión así, 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 y ustedes vieron que en el video decía, se hacía de esta manera. Yo tomo el azúcar así, 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 y en el video lo hacían de esta otra manera. Esto es un glucómetro, esto es un estetoscopio, esto es un esfigmomanómetro. Esto se maneja así, esto se maneja así. En un estetoscopio yo tengo que revisar que tenga la campana bien, que tenga los auriculares bien, que yo pueda escuchar los sonidos. En un esfigmomanómetro revisar que el reloj esté calibrado, que la pera infle, que la valvulilla de la pera de verdad sostenga el aire a la hora de inflar. Que saber dónde se coloca ese brazalete de ese esfigmomanómetro. Entonces, cosas básicas, vamos a ir conociendo equipos por equipos y cómo se realiza ese procedimiento a partir de la próxima semana. ¿Cómo hago ese procedimiento en un paciente? Por ejemplo, ¿cómo le tomo la presión a un paciente? ¿Por qué? Porque yo puedo decir, la presión se toma en el brazo, es lo más común. Pero si el paciente tiene un yeso en un brazo y en el otro tiene una vía que no se le puede poner el equipo de tomar la presión, ¿qué hago? Pues, ¿cómo tomo la presión a un paciente que tiene los brazos ocupados, por decirlo de una manera? Que solo tengo las piernas, ok, puedo tomar las piernas. ¿Cómo le tomo la temperatura a un paciente? ¿Cómo le tomo la frecuencia cardíaca? ¿Cuáles son los 11 lugares, donde yo puedo tomar el pulso, la frecuencia cardíaca? ¿Cómo le tomo la frecuencia respiratoria sin que un paciente se dé cuenta que yo le estoy tomando esa frecuencia respiratoria? Entonces, son muchísimas cosas que vamos a ir viendo poco a poco y que nos van a ir enseñando ya lo que es más necesario para lo que es el cuidado de lo que es un paciente, que nos van a ir enseñando cómo realizar muchos procedimientos que yo necesito saber, que son básicos a la hora de cuidar a un paciente, pero que no solo me van a ayudar para cuidar a ese paciente, sino que esos procedimientos me van a ayudar a mí para mi vida diaria, para lo que yo hago en mi casa, para mis familiares, para mi esposo, para mi esposa, para mis hijos, para mi novio, para mi novia, para mi mamá, mi papá, para quien sea. Entonces son procedimientos que me van a enseñar y que si en algún momento ustedes lleguen a tener esos equipos, van a saber utilizarlos de una manera correcta sin miedo a que se equivoquen, sin miedo a que digan, no sé si lo hice bien, no sé si lo hice mal. La idea de lo que estamos empezando a aprender ahora es que eso que estamos aprendiendo ustedes lleguen a
utilizarlo, lleguen a hacerlo de la mejor manera, de una manera correcta, para que con el paso de los días vayan mejorando y lo puedan seguir utilizando. De igual manera, con estas primeras clases, vamos a empezar a ver todo lo que son los valores de los signos vitales. Cómo saber si la temperatura está bien, cómo saber si la frecuencia cardíaca está bien, cómo saber si la presión está bien, cómo saber cómo está en la parte de la escala del dolor, cómo saber cómo está la glicemia, saber que, por ejemplo, no es lo mismo la frecuencia cardíaca de un lactante, un niño, un adulto, no es lo mismo la frecuencia respiratoria de un lactante, un niño, un adulto. Son muchísimas cosas, muchísimos valores que tenemos que ir aprendiendo y que los vamos a ir viendo poco a poco. Que vamos a empezar con unos, a la siguiente clase vamos a ver otros, a la siguiente vamos a ver otros, para saber cómo se manejan los signos vitales y que me digan, mira, tu papá tiene la presión 120-80, está bien, está alta, está baja. Mira, tu papá tiene la presión 140-70, mira, puede estar alta, puede estar baja, qué síntomas tiene una, qué síntomas tiene el otro, en qué síntomas catalogó ese paciente, cómo puedo medir aquí, qué hago si a mi papá se le baja la presión, qué hago si se le baja el azúcar, qué hago si se le sube la presión, qué hago si se le sube el azúcar, qué hago si ese paciente se desmaya, que todas estas cosas las vamos a ir viendo poco a poco. Entonces vamos a ir poquito a poco aprendiendo un montón de cosas nuevas, incursionando ya lo que es este trato directamente con el paciente, donde vamos a aprender cosas, vamos a tener herramientas donde vamos a aprender procedimientos que le vamos a aplicar directamente al paciente. Espero que les guste, espero que se emocionen con esta parte, porque estamos entrando en una de las partes más bonitas del técnico asistente de pacientes, que es cuando ya vamos a empezar a realizar los procedimientos directamente con el paciente. Se cree, en muchos casos la gente está tirando este técnico de asistente de pacientes solo para el cuidado del adulto mayor, pero usted no sabe en qué momento de su vida usted va a necesitar cuidar a un chiquito, que no va a ser un cuidador de adulto mayor, sino va a ser una niñera, un niñero. Entonces, la idea mía es enfocar esa parte del técnico en pacientes desde 0 años hasta el adulto mayor, la mayoría de que pueda haber, 105, 110, 115 años. Que puedan utilizarlo en cualquiera de los tres, en cualquier caso, y que se sientan capacitados para hacer las cosas. Entonces, espero que disfruten este curso, espero que lo aprovechen bastante, que les guste bastante. Y ya saben, como siempre les digo, cualquier duda que tengan, cualquier consulta me la preguntan con muchísimo gusto, para eso estamos. Espero que disfruten la clase y que tengan un excelente día y una excelente semana. Hola amigos, muy buenos días, bienvenidos a tu canal Entiende Salud. Estamos de vuelta, nos ausentamos un par de semanas porque estábamos reponiéndonos del pavo de la Navidad y después de los tamales. Pero bueno, ya estamos aquí y vamos a continuar hablando de la serie de programas en torno a los signos vitales. Como ustedes recordarán, hablábamos de la presión arterial, hablábamos de la frecuencia cardíaca y bueno, hoy toca hablar de la frecuencia respiratoria. Y bueno, este es un signo muy importante porque nos va a hablar de muchas cosas a la vez. Y bueno, ¿qué es la frecuencia ventilatoria? Bueno, la frecuencia ventilatoria es el número de amplexiones y amplexaciones o de distensiones que tenga nuestra caja torácica en un minuto. Y en un adulto el número de ventilaciones que debe de tener es de 8 a 12 en promedio. Este número de ventilaciones por minuto, bueno, van a variar dependiendo si nuestro pacientito o nuestro familiar tienen algún problema o alguna condición en particular. El número de ventilaciones por minuto en los pediátricos es muy distinto. El número de ventilaciones, entonces, vamos a revisarlo, como ya más adelante les enseñaré, de una forma muy sencilla. En términos reales, muchos creemos que la ventilación o la respiración no cambia y no es un signo importante, pero la verdad es que es todo lo contrario. Hay que tener mucho cuidado y saber identificar cuando un paciente tiene más respiraciones o ventilaciones y cuando tiene menos, porque nos pueden hablar de algo sumamente grave. Bueno, y lo que vamos a valorar una vez que estemos ya revisando a nuestro familiar o a nuestro paciente, lo que tenemos que valorar es el número de ventilaciones, es decir, de inhalaciones y expiraciones. Ay, ojo, no se dice expiraciones. Expiraciones cuando
la persona ya se murió. Entonces el número de inhalaciones y el número de expiraciones en un minuto. Y bueno, lo que ahora continúa es enseñarte directamente que en condiciones naturales, normales, nosotros tenemos de 8 a 12. Eso ya quedó totalmente claro y entendido. Sin embargo, como ustedes se han dado cuenta, cuando nuestra demanda de oxígeno es mayor, o sea que nuestro cuerpo necesita llevar más oxígeno, nuestros pulmones necesitan llevar más oxígeno al cerebro, bueno, nuestra frecuencia ventilatoria va a incrementar. Cuando vamos caminando, cuando vamos subiendo las escaleras, cuando corremos, hacemos cualquier actividad física, bueno, necesitamos aumentar, como ya lo revisamos, nuestra frecuencia cardíaca, pero también nuestro número de ventilaciones por minuto, porque necesitamos llevar oxígeno al cerebro. Esto es fundamental para entender los cambios que vamos a revisar a continuación. Cuando nosotros estamos despertando de una larga siesta o despertando de la noche, normalmente nuestra frecuencia ventilatoria, al igual que nuestra frecuencia cardíaca y nuestra presión arterial, están bajas porque no estamos haciendo un ejercicio o una actividad física. Entonces están en su estado más bajo. Podríamos tener incluso hasta 8 a 10 ventilaciones por minuto y esto sería prácticamente normal. No así cuando nos levantamos o estamos en nuestro día a día. Incluso podemos ver que cuando una persona está nerviosa, ansiosa o tiene algún problema emocional importante, bueno, la frecuencia ventilatoria se va muy por arriba. Bien amigos, ahora te voy a dar y a enseñar los datos, signos de cuando un paciente tiene una dificultad ventilatoria. Cuando un paciente decimos que tiene esa sensación de falta de aire, nosotros los profesionales de la salud decimos que este paciente tiene disnea. ¿De acuerdo? La disnea es la dificultad para ventilar. Hay diferentes tipos de disnea que podemos clasificar. Disnea cuando hay pequeños esfuerzos, medianos esfuerzos y grandes esfuerzos. Lo habitual es que se presente una disnea en cualquier persona sana cuando tenemos grandes esfuerzos, cuando corremos un maratón, subimos muchas escaleras, estamos nadando o hacemos una actividad exhaustiva. Lo que no es normal es que haya disnea a pequeños o mínimos esfuerzos, a medianos esfuerzos. ¿Y esto qué podría ser? Bueno, basta con que un paciente tenga esa sensación de falta de aire solamente por subir tal vez unos cuantos escalones, un piso, unas cuantas caminatas a lo largo de la acera, y esto no sería normal. Incluso puede haber disnea cuando el paciente está en reposo, y esto no es nada saludable porque nos está traduciendo que el paciente puede estar muy grave. A continuación hablaremos de los signos que podemos identificar en la persona cuando tiene datos de dificultad ventilatoria. 1. El paciente va a estar agitado. Normalmente puede estar como ventilando demasiado rápido y esto decimos que el paciente está agitado. 2. El paciente puede tener cierta coloración azul o violácea y esto generalmente puede ser en los labios, puede ser generalmente en la piel del rostro o incluso podemos verlo en las manos o en los pies. Tercero, principalmente en los niños, en los recién nacidos, en los lactantes o en algunos adultos podríamos ver otros datos de dificultad ventilatoria como el aleteo nasal. ¿Qué quiere decir aleteo nasal? Que las alas de la nariz estén moviéndose rápidamente tras cada ventilación. Este es un signo que tenemos que tener muy en cuenta, sobre todo en los chiquitos, porque a lo mejor puede ser que no esté teniendo esta coloración azulada o violácea y solamente tenga este aleteo nasal y nos esté diciendo que nuestro pequeñito puede tener dificultad ventilatoria. Cuarto, cuando hay una insuficiencia ventilatoria muy marcada, las costillitas, principalmente de los bebés o de los lactantes o de los niños, se van a sumir, se van a comprimir demasiado y podemos ver marcada totalmente las costillitas de los bebés o de los niños. En algunos adultos también puede verse este fenómeno, pero también es más complicado que suceda. Generalmente requiere una insuficiencia ventilatoria mucho más marcada. Si tu bebé, y este es un dato de alarma, tiene este tiro intercostal o estas costillitas que se están sumiendo tras cada ventilación, tienes que llevarlo inmediatamente a un servicio de urgencias.
Y el último punto que tendríamos que tener en cuenta cuando la insuficiencia respiratoria o ventilatoria es muy avanzada es que los pacientes van a empezar a jadear o a ventilar por la boca. ¿Por qué? Porque el aire que están ventilando por la nariz no le es suficiente y entonces van a estar jadeando cada vez un poquito más. Se me olvidaba, si también tu paciente o tu familiar tiene insuficiencia ventilatoria, lo más frecuente y lo más seguro es que su frecuencia cardíaca también se eleve. Esto porque el corazón va a querer llevar el poquito oxígeno que está recibiendo a todo el cuerpo, principalmente al cerebro y a los órganos vitales. Pero ahí, como te recordarás en los videos anteriores, lo que tienes que hacer es también revisar su frecuencia cardíaca, porque puede ser que esté por arriba de 100 latidos por minuto y entonces también tenga taquicardia. Bueno, ¿qué tenemos que hacer si tenemos a una persona que tiene datos de dificultad ventilatoria? Normalmente lo veríamos jadeando con los datos de dificultad ventilatoria o los signos de dificultad ventilatoria, y para corroborar que nosotros realmente estamos ante esta situación, lo que tenemos que hacer es inmediatamente acercarnos y ver cómo está nuestro paciente, verlo directamente. Una vez que vemos y podemos diferenciar algunos datos de dificultad ventilatoria, como aleteo nasal, jadeo, movimiento de la caja torácica muy importante, cambios de coloración en la boca, en la piel, en las manos, lo que tengo que hacer es directamente con mis manos colocar una mano en el pecho y la otra mano en la espalda e inmediatamente ver y sentir cómo el paciente va a mover su caja torácica con los movimientos de inhalación y exhalación. Necesito estar viendo mis manos, a la vez el mismo pecho de mi paciente, y también estar sintiendo cómo la caja torácica se va a estar moviendo. Esto yo lo voy a contar durante 1 minuto y de esta forma vamos a cuantificar cuántas ventilaciones por minuto tiene nuestro paciente. Bien amigos, y ahora, ¿qué pasa si tenemos a nuestro paciente acostado, ya sea en la cama, en el sillón o incluso en la calle? Bueno, tenemos que de nueva cuenta hacer lo mismo que hicimos anteriormente, ver los signos y síntomas que el paciente pueda mostrarnos. Y entonces lo que tienen que hacer es apoyar su mano sin recargar su peso, por favor, porque le pueden romper las costillas. Y solamente sentir y de nuevo ver cómo la caja torácica se va a mover. De nueva cuenta, esto tengo que hacerlo durante 1 minuto para poder estar muy certero de cuántas ventilaciones por minuto tiene mi paciente. Pues hasta aquí este programa, espero que te sea de utilidad para ti y para los tuyos. Recuerda que eres muy importante para nosotros, así que te voy a pedir por favor que dejes tus críticas, tus comentarios, justamente aquí en la cajita. Te recuerdo también que puedes suscribirte también, activar la campanita para recibir la notificación de tu correo cuando recibas nueva información y contenido. Síguenos en nuestras redes sociales. Y bueno, no me queda más que decirte que recuerda que eres lo más importante, tienes que cuidar de tu salud. Me despido, muchas gracias, para el próximo capítulo hablaremos de la temperatura. Cuídate, que tengas excelente semana. Soy tu conductor, el Dr. Gustavo Rojas, y nos vemos hasta la próxima. Hola a todos, un placer estar con ustedes de nuevo y el día de hoy les traigo el tema de presión arterial, porque realmente la mayoría de las personas tienen algunos problemas para saber los procedimientos verdaderos de cómo tomarla. Así que vamos a uno de mis segmentos favoritos, malentendidos comunes. ¿Solo existe una manera para tomar la presión arterial? No, existen múltiples, en este video vamos a analizar 3 y cada una tiene algunas ventajas y desventajas y algunos son más exactos que otros. Y como siempre, antes de ir a la práctica tenemos que saber un poco de teoría, por ejemplo, qué es la presión arterial realmente. Así que imaginemos una arteria que está llena de sangre y glóbulos rojos. Cada vez que late el corazón, se va a generar una presión contra las paredes de esta arteria. Y a esto lo vamos a llamar la presión o la tensión arterial. Nosotros podemos colocar un medidor encima de esta arteria y medir qué tanta es la verdadera presión que está ejerciendo contra la pared. Nosotros, para saber, existe una fórmula que se llama la fórmula de la presión arterial, que se define como que
El gasto cardíaco, que se multiplica por la resistencia vascular periférica, va a ser nuestra presión. Es muy raro que esta fórmula se utilice en la clínica, pero sirve para algunos conceptos para decir qué causa elevación de la presión arterial y qué la disminuye. ¿Y cómo vamos a medir esta presión arterial? Bueno, vamos a utilizar tres herramientas básicas: un esfigmomanómetro, un estetoscopio y nuestras manos, el instrumento más importante de cada médico. Pero antes de tomar la presión arterial hay que saber algunos detallitos. ¿Recuerdan la fórmula de presión arterial? Bueno, gasto cardíaco también se define como la frecuencia cardíaca y qué tanta sangre está saliendo por latido del corazón por segundo. Así que pequeñas cositas, por ejemplo, que el paciente haya caminado, haya corrido, esté un poco cansado, va a hacer que aumente el pulso y por lo tanto va a aumentar la presión arterial. Así que tenemos que darle un reposo de 3 minutos al paciente sentado o acostado. Lo siguiente es, hay que evitar algunas cosas que pueden alterar la presión arterial. Por ejemplo, la cafeína, el ejercicio o los cigarrillos durante 30 minutos antes de tomar la presión arterial. Estoy pensando en esa Coca-Cola que el paciente tenía en la mano antes de tomarse la presión. Eso le va a alterar la presión en el resultado y puede que salga hipertenso cuando no lo es realmente. Así que hay que tener cuidado con esos detallitos. Mínimo esperar 30 segundos si queremos volver a tomar la presión arterial del paciente por un motivo que vamos a discutir más adelante. Y el más importante de todos, a mi parecer, calmar al paciente. Si el paciente está nervioso, puede aumentar la presión arterial significativamente. Si lo miramos muy tenso, hay que decir que se calme y espera un par de minutos. Así que tenemos a nuestro paciente tranquilo, hora de tomar la presión arterial. No realmente, falta elegir qué esfigmomanómetro vamos a utilizar. Hay que saber un poco de teoría de eso también. Sí. Así que acá tenemos el brazo de un adulto normal, peso adecuado, en el cual usualmente la anchura es de alrededor de 12.5 centímetros. La gran mayoría de esfigmomanómetros que existen son diseñados para esto. Pero si tenemos un paciente que tiene un par de libritas de más, vamos a ocupar un esfigmo especial, en el cual tiene que medir exactamente unos 14.5 o 14 centímetros de anchura. Si no, la presión arterial va a salir extremadamente elevada y sin razón. Lo siguiente es dónde vamos a colocar en el brazo exactamente. Pues hay una sugerencia que siempre tenemos que elegir y colocar 2 traveses de dedo encima de la fosa cubital. Así que colocamos nuestros deditos y encima de esto vamos a colocar nuestro esfigmomanómetro, que tiene que cubrir 2/3 del brazo. Ok, tal vez ustedes sienten que ya tienen que tomar la presión arterial, pero falta otra cosa y es uno de los rumores más grandes de medicina. ¿Brazo derecho o brazo izquierdo? La gran pregunta. Y la respuesta es ambos. ¿Por qué? Porque en teoría la presión arterial entre ambos brazos sí puede variar, pero no tiene que variar más de 10 milímetros de mercurio. Eso significa que si un paciente tiene más de 10 o 15 milímetros de mercurio de diferencia entre brazo derecho y brazo izquierdo, es probable que este paciente tenga un problema en las arterias del brazo, posiblemente un ateroma o, como lo conocemos, una placa de grasita. Y por lo tanto, este paciente ocupa estudios especiales, por lo cual se sugiere a todo paciente hacer la medición en ambos brazos. Si nosotros notamos esta diferencia, es significativa. Ok, ya quieren tomar la presión del paciente, casi solo tenemos que saber algo de la posición del brazo porque inclusive eso altera la presión arterial. Así que hay 3 posiciones básicas para tomar la presión arterial según el ángulo del brazo y como pueden ver puede cambiar hasta 10 puntos dependiendo del ángulo. Así que lo que sugiere la gente es que siempre lo tomemos en un ángulo de unos 30 grados como podemos ver en la parte B, que es lo común. Si nosotros venimos y le tomamos la presión arterial de nuevo al paciente en otro ángulo, va a salir alterado. Y la siguiente sugerencia es siempre tiene que estar sentado o acostado. Si el paciente está parado, la presión diastólica aumenta hasta 6.5 milímetros de mercurio. Ok, yo creo que ya están tensos, pero la buena noticia es que ya podemos tomar la presión arterial al paciente, al fin, y vamos a ver los 3 métodos más comunes para tomar la presión a un paciente. El primer método es el método oscilométrico o visual. Es el más sencillo, pero tiene el mayor rango de error. Lo bueno es que solo ocupamos un esfigmo, no ocupamos un estetoscopio para hacer esto. Así que tenemos nuestro brazo. Y vamos a venir con nuestros deditos y vamos a sentir el pulso radial del paciente. Luego vamos a utilizar nuestros dedos para saber dónde colocar el esfigmo y lo colocamos. Vamos a empezar a inflar el esfigmo hasta que ya no sintamos el pulso con nuestra mano. Eso significa que nosotros vencimos la presión arterial y por lo tanto vamos bien. Ahora que ya la vencimos, aumentamos 20 a 30 milímetros de mercurio más. Volvemos a inflar un poquito, no mucho. Así que digamos que nosotros dejamos de sentir el pulso a 120. Así que vamos a subirlo hasta 150. Luego desinflamos lento. Y cuando nosotros volvamos a sentir el pulso, en ese momento esa es la presión sistólica.
Si nosotros sentimos el pulso cuando de nuevo está en 120, esa es la presión sistólica. Y justamente en ese momento vamos a notar algo curioso con el esfigmo, que la flechita va a empezar a moverse o vibrar. Y eso es común. Así que es posible también en teoría saber que estamos en presión sistólica solamente con la vibración. Y cuando deje de vibrar la flechita, digamos que deja de vibrar en un 80, entonces esa es la presión diastólica. Y como deben imaginar, este método tiene un rango de error bastante grande, porque no hay una manera muy buena de confirmar todos. La presión sistólica, por suerte, la presión sistólica es fácil de confirmar porque es con el pulso, pero la diastólica no. Así que este método no se prefiere a menos que en serio no tengan estetoscopio cerca suyo. El siguiente es el método más común, que es el método auscultatorio o auditivo. Es de los más eficientes, pero tiene algunas trampas que le molestan a la gente y ya les voy a explicar por qué. Así que tenemos nuestro brazo de nuestro paciente y esta vez vamos a sentir el pulso en la arteria braquial o humeral. Luego 2 traves de dedo de nuevo y vamos a colocar nuestro esfigmomanómetro. Ahora vamos a colocar nuestro estetoscopio donde sentimos el pulso previamente braquial o humeral. Y básicamente hacemos lo mismo, empezamos a inflar hasta que dejemos de escuchar el pulso de la arteria. Cuando lo dejemos de escuchar significa que la colapsamos y vamos bien. Y luego aumentamos de nuevo 20 a 30 milímetros de mercurio y empezamos a desinflar lento. Ok, la pregunta acá es, ¿qué significa desinflar lento? Bueno, resulta que cuando uno infla el esfigmo, la presión arterial se eleva hasta 10 milímetros de mercurio y esto puede durar unos 20 segundos. Para evitar aumentarle artificialmente estos 10 milímetros de mercurio al paciente, tenemos que desinflarlo a 2 a 3 milímetros de mercurio por segundo, es decir, muy lento. Y ahora tenemos que escuchar atentamente con nuestro estetoscopio. Cuando escuchemos el primer latido o pulso, va a ser bien bajito y luego le van a llegar unos ruidos más fuertes. Uno pensaría que el ruido más fuerte es el que lo simboliza, pero no. El primer ruido es la presión sistólica. Luego se va a estabilizar, vamos a escuchar bastante pulso y de repente va a empezar a bajar y se van a amortiguar. Usualmente la gente piensa que cuando se calla todo y no escuchamos nada, esa es la presión diastólica, pero realmente la presión diastólica es cuando se amortigua todos los ruidos. A veces en algunas personas no se escucha el amortiguamiento y va directamente al silencio y en este caso también es la presión diastólica, lo que suceda primero. Y este es el método más eficiente y sería el mejor de todos si no fuera por un pequeño detalle fisiológico que existe llamado el vacío auscultatorio de Korotkov. Así que si todos los pacientes tuvieran este mecanismo de ruido sería perfecto, pero en muchos pacientes nosotros venimos y cuando escuchamos los primeros ruidos, que esta es la presión sistólica real, de repente tenemos un vacío o silencio que dura de 10 a 20 milímetros de mercurio, y muchos nos confunde eso, y de repente vuelve a comenzar el ruido, y otra vez estabiliza. El problema es que si nosotros no escuchamos bien esa presión sistólica real, el primer golpe, entonces vamos a perder 20 puntos de presión arterial, y eso es muy malo si nosotros estamos buscando un paciente con hipertensión. Así que luego lo demás es lo mismo. Podemos tal vez detectar una presión diastólica normal, pero podemos perder 20 puntos de presión sistólica por este pequeño vacío auscultatorio. Así que para evitar este rango de error del vacío auscultatorio se inventó un tercer método y este es el método auscultatorio palpatorio. Es el más difícil pero el que tiene el menor índice de error. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, tenemos a nuestro paciente, vamos a hacer casi lo mismo. Vamos a venir, vamos a sentir la arteria braquial o humeral, vamos a colocar nuestro esfigmomanómetro y vamos a empezar a inflar de nuevo. Pero antes de inflar, vamos a colocar nuestra mano y vamos a sentir la arteria radial. ¿Les parece familiar? Ahora estamos combinando ambos métodos. Colocamos nuestro estetoscopio y empezamos a escuchar. Inflamos, ¿ok? Hasta que dejar de escuchar. Luego sumamos 20-30 milímetros de mercurio de nuevo y empezamos a desinflar lento. 2 a 3 milímetros de mercurio por segundo. Cuando escuchemos el primer ruido, tenemos que también sentir el primer latido de la arteria radial. Esa es la presión sistólica. Y esto es lo bueno. Si resulta que hay un vacío auscultatorio de Korotkov, nosotros siempre vamos a sentir el pulso. Aunque no lo escuchemos, si lo sentimos, esa es la presión sistólica. Luego sigue lo normal. Y cuando se amortigüen los ruidos, esa es la presión diastólica. Por lo tanto, ¿cómo concluimos este método? Es que en este método mixto, la presión sistólica se palpa. Hay que tocarla. Y la presión diastólica se escucha. ¿Y por qué es el método más complicado? Quiero que se imaginen lo siguiente. Tenemos que tener una mano en el estetoscopio, una mano en la bolsita para inflar el esfigmanómetro, una mano en la arteria radial y una mano en cualquier otra cosa que se nos esté cayendo. Por lo tanto, ocupamos
de 3 a 4 brazos y los seres humanos normales tenemos 2. Así que hay que aprender a ser originales para aplicar este método y tenemos que estar muy cómodos nosotros y el paciente también. Por eso es que el método es más complejo, porque uno siente que ocupa manos extra. Muchas veces le pide al paciente que le sujete el estetoscopio. Pero esa es alguna de las desventajas, pero definitivamente la presión arterial de este método es la mejor y la más confiable. Algunas pequeñas consideraciones adicionales. Tengan cuidado con esa gabacha blanca. Algunos pacientes tienen lo que se le llama el síndrome de gabacha o bata blanca, en lo que resulta que se ponen tan nerviosos al ver un médico que la presión arterial les sube hasta 40 puntos. Y muchas veces son diagnosticados como que tienen hipertensión arterial, pero cuando se toman la presión en su casa están normales. Así que solo es un pequeño comentario y es muy interesante. Y lo segundo es, también influye la hora del día, que eso también es un poco complejo. Resulta que la presión arterial puede estar 10 o 20 puntos más altos a las 6 de la mañana y a las 6 de la noche, por lo cual colocar ese horario en la historia clínica puede ser de relevancia. Y si queremos diagnosticar hipertensión arterial, es mejor que nosotros le tomemos la presión al paciente siempre a la misma hora. Así que, ¿cómo vamos a escribir ahora nuestro resultado de presión arterial? Voy a sugerir colocar en qué brazo se tomó la presión, los milímetros de mercurio sistólico y diastólico, el método que se utilizó y la posición y la hora. En cuanto a la posición, hay 3 figuritas sencillas. Nosotros colocamos esta figura si el paciente la tomamos de manera parada, que es lo menos apropiado. Esta sí es sentado y esta sí es acostado. Así que de esta manera vamos a poder colocar el método más exacto y entendible de cómo tomamos realmente la presión arterial del paciente. Bueno, eso fue todo. Acá les dejo la bibliografía pues si quieren leer un poco más porque hay muchos artículos muy interesantes de cómo tomar la presión arterial y los múltiples errores que existen. Y como siempre, hasta la próxima. Hola, yo soy su amigo el Dr. Raidan y el día de hoy les voy a hablar sobre cómo medir su glucosa. La glucosa es una sustancia que está en nuestro cuerpo y es necesaria, pues es de donde nosotros obtenemos la energía para hacer todas nuestras tareas día a día. Esta energía o glucosa la vamos a obtener de nuestra alimentación. Eso quiere decir que si yo no he comido, mi glucosa va a estar con un nivel diferente al después de que yo comí. Y va a variar dependiendo de las comidas que haya hecho. Bueno, habiendo dicho esto, para medir nuestra glucosa nosotros vamos a necesitar de un glucómetro. Vamos a necesitar de una bayoneta que viene incluida en el kit y unas tiras reactivas. Tenemos que estar bien cerciorados de que las tiras reactivas sean de la misma marca de nuestro glucómetro. También vamos a utilizar torundas con alcohol y una lanceta. La lanceta viene siendo una aguja. Si no conseguimos aguja, estas lancetas podemos utilizar cualquier aguja. Claro que va a ser un poquito más difícil, pero lo podemos hacer. Ahora les quiero explicar esta situación. Nuestro glucómetro viene calibrado para las tiras reactivas específicas de la marca del glucómetro. Mas sin embargo, como ustedes pueden ver aquí, tiene un código de activación que en este caso es 559. Cuando yo abro por primera vez, voy a encontrar un aparatito que viene siendo un chip que tiene exactamente el mismo número, 559. Este aparatito lo voy a poner en la ranura de este lado. Así nuestro glucómetro ya va a estar calibrado para las tiras reactivas específicas. ¿De acuerdo? Voy a hacer a un lado esto. Y ahora les voy a mostrar cómo cargar nuestro lanzabayonetas con la lanceta. Nuestro lanzabayonetas lo vamos a jalar de la punta y vamos a observar dónde va la ranura para nuestra lanceta. Lo vamos a colocar con cuidado y ya que está colocado vamos a escuchar un clic. Vamos a dar una media vuelta y se expone la aguja. Después de esto, con mucho cuidado, viendo la muesca que tiene la tapa de la bayoneta, la vamos a poner de esta manera. Si nos damos cuenta, esta bayoneta tiene unos números y unos puntos alrededor de la cabeza. Esto nos indica la profundidad que se va a aplicar al picar. Y esto va a depender dependiendo. Si tenemos las manos muy suavecitas, pues va a ser una intensidad menos. Pero si nuestras manos tienen más callos, son más gruesas, pues vamos a necesitar
inclusive hasta más profundidad para poder obtener la gota de sangre, que va a ser lo que necesitamos para poder tomar nuestra azúcar. Ahora les voy a comentar lo que sigue. Ya le puse la lanceta, pero tenemos que cargarla. Para cargarla tenemos que simplemente apretar. Se va a poner una marca amarilla que significa que está cargada. Este es nuestro disparador. Cuando nosotros nos acerquemos y encontremos la bayoneta de esta manera, tenemos que tener cuidado, puesto que está cargada. Y puede ser que nos hayamos picado antes o hayamos picado a alguien. Entonces, con mucho cuidado, simplemente retiramos y jalamos esta parte y se pierde la lanceta. Hay que tener sumo cuidado. Habiendo explicado esto, pues voy a volver a colocar la lanceta en su lugar con mucho cuidado, puesto que está abierta. Y ahora sí, vuelvo a cargar, se pone amarillo y está lista. ¿De acuerdo? La voy a dejar cargada para lo que sigue. Ahora voy a tomar una torunda con alcohol y la voy a tener lista. Muchos exprimen la torunda con alcohol dentro de las demás torundas. Eso no es una práctica adecuada. Lo que tenemos que hacer es exprimir el exceso de alcohol en el piso. Se va a evaporar, pero es más seguro, puesto que nuestras manos contaminan las demás torundas. Ya que tenemos nuestra torunda alcoholada, nuestro glucómetro con el chip, vamos a tomar la tira reactiva. Esa tira reactiva nos va a activar al ponerla. Tiene unas flechitas, la vamos a poner directamente. Como se dieron cuenta, se prendió automáticamente, nos dice el número del código que está, y inmediatamente nos va a pedir que nosotros pongamos una gota de sangre en ese sensor. Hay que hacerlo de manera rápida. Generalmente tenemos que hacer el piquete antes para que no nos marque error. Vamos a quitarla para que podamos hacer la toma. Voy a dirigirlo hacia mí para que lo podamos hacer. ¿De acuerdo? Ahora vamos a explicar la técnica. Primero vamos a agarrar nuestro dedo, cualquier dedo de nuestras manos. Yo voy a agarrar este dedo y voy a presionar varias veces. Si se dan cuenta, el pulpejo de mi dedo está completamente rojo. Eso quiere decir que está lleno de sangre. Así el piquete va a ser efectivo y no voy a tener errores al tomar la muestra de sangre. El mejor lugar para tomar la muestra de sangre es a los lados. ¿Por qué? Porque si lo hago yo en medio, me va a estar doliendo durante todo el día al estar haciendo mis actividades diarias. Voy a agarrar algo, me va a doler. Entonces va a ser a los lados y de esa manera vamos a obtener una buena muestra de sangre sin causarnos mucho dolor. ¿De acuerdo? Voy a colocar la tira. Tengo preparado, voy a poner alcohol, a presionar mi dedo, se pone rojo, me cerciorio que esté cargado y simplemente acerco la aguja. Un piquetito, presiono nuevamente, brota la gota de sangre y con mucho cuidado toco la almohadilla de la tira reactiva. Es cuestión de esperar tan solo unos segundos y el resultado va a aparecer en la pantalla. Yo tengo 124 miligramos sobre decilitro de azúcar. Los valores normales de azúcar son de 120 para abajo y menos de 80 es falta de azúcar, o sea, estamos en un nivel bajo de azúcar. Yo tengo el azúcar alta porque acabo de comer. Como les dije, ese es uno de los factores que van a cambiar nuestros valores. Quitamos la tira reactiva y la desechamos en el bote de basura sin ningún problema. Ahora, para desechar la lanceta, lo único que tenemos que hacer es quitar y jalar. Si se dieron cuenta, dejé
libre para que esto ya no sea punzocortante después. Eso es todo por hoy. Yo soy su amigo el Dr. Raidán. Ya saben, si tienen comentarios, déjenlos en nuestra página. Y eso es todo. Muy buenas, ¿qué tal? Hoy estoy aquí porque quiero que conozcas tu frecuencia cardíaca, ¿vale? Es importante, sobre todo cuando haces deporte, el conocer el ritmo de tu corazón. Es bueno porque así vas a poder medir tu intensidad, ¿vale? Entonces, de forma muy sencilla, te voy a enseñar cómo poder medir desde casa esa frecuencia cardíaca, ese ritmo de tu corazón. Bien, lo primero, sin entrar en detalles, quiero que conozcas un poquito lo que es el corazón y la frecuencia cardíaca. Bien, esto se mide a través de los latidos de tu corazón, ¿vale? Tu corazón está formado, es como si fuera una bomba, ¿vale? Que está contrayéndose constantemente, ¿vale? Lo que hace es circular la sangre entra y sale, ¿vale? Entonces, nosotros a través de diferentes puntos de nuestro cuerpo podemos medir esa frecuencia, ese latido que está generando el corazón. Normalmente se mide a través de la arteria carótida, la arteria que pasa por el cuello, o la arteria radia, la que pasa por la muñeca. Bien, que sepas que hay varios puntos, ¿vale? Tenemos en la zona del cuello, en la zona de la axila también se podría medir, la zona del brazo, la zona del húmero, la zona radiocubital, la zona de la muñeca, y luego también la parte de abajo, ¿vale? La zona de para que me entiendas, la zona de la pierna, ¿vale? Para que me entiendas, la ingle. Luego también hay otra zona en la parte de la rodilla, por la parte posterior de la rodilla, incluso en el pie también, ¿vale? Bien, que sepas que hay varias zonas, varios puntos donde podemos medir esa frecuencia cardíaca, ese ritmo del corazón. Bien, yo te voy a enseñar cómo hacerlo a través de la muñeca, ¿sí? Entonces, vamos a empezar. Es la forma más sencilla y la más utilizada, la que se suele usar habitualmente, ¿vale? Me voy a quitar el reloj. Y bien, vamos a medirla en la zona donde está el dedo gordo, ¿vale? La parte interior del dedo gordo. Entonces, lo que vamos a usar normalmente se usan los dos dedos, el dedo índice y el dedo corazón, ¿vale? El dedo pulgar nunca, porque lleva pulso propio y podemos confundirnos, ¿vale? Entonces, usamos los dos dedos, lo que hacemos es presionar un poquito la zona por donde está la arteria donde pasa el hueso, ¿vale? El radio. Bien, esto, como te explicaba, la sangre va pasando por aquí. Esa sangre que está bombeando el corazón circula a todas las partes del cuerpo y esa contracción es la que nosotros vamos a medir, ¿vale? Los latidos de nuestro corazón a través de la contracción que manda la sangre, ¿vale? Que manda el corazón a través de la sangre. Entonces, bien, vas a necesitar un reloj, un cronómetro, el móvil. Es el que yo te voy a enseñar porque el móvil tiene cuenta atrás, normalmente suelen tener cuenta atrás. Para que sea lo más preciso posible el medir esa frecuencia cardíaca, yo te recomiendo que lo hagas cuenta atrás. ¿Por qué? Porque entre que pones el cronómetro a medir, entre que te colocas la mano, pues eso ya es un tiempo de más que ya no estás contando, ¿vale? Entonces te pones... Vamos a medir en segundos, vamos a medir en 15 segundos, ¿vale? Esa frecuencia cardíaca. Yo he puesto 16 segundos de contabilizar esa cuenta atrás. ¿Por qué? Porque yo voy a estar constantemente mirando ese reloj, entonces la cuenta atrás empieza de 16, 15, 14, 13, vas a empezar a contar al 15. En cuanto veas el 15, cuentas, ¿vale? Para que justo en el momento que 15, 14, 13, 12 es cuando tú empiezas a contar, ¿sí? Vamos a empezar. Primero tienes que identificar esa zona, ¿vale?
identificar esa pulsación, presionando un poquito la arteria, sin presionar demasiado porque podemos modificar ese ritmo, pero sí presionando lo suficiente como para notarlo. Vale, y una vez que ya lo tengamos, entonces ya vamos a poner el cronómetro, la cuenta atrás, que yo ya la tenía preparada, ¿vale? Tú la has preparado ya previamente, has colocado esos números y vamos a darle a iniciar. Como yo he puesto 16 segundos, como te decía, ya me coloco y ese tiempo, ese segundo, es lo que yo voy a tardar en colocarme. Y ya empiezas a contar a los 15. ¿Empezamos? Vamos. Me avisa. Por eso te decía contabilizar en cuenta atrás mejor que el cronómetro, porque tienes que ir pensando el tiempo que llevas y mirando, ¿no? Bien, ¿qué hacemos ahora? Una vez que ya tenemos contabilizado ese ritmo, lo que hacemos es anotarlo. A mí me ha dado 14, ¿vale? Entonces, esas 14 pulsaciones, esos 14 latidos que me han dado aquí, a mí aquí, al contabilizar 15 segundos, lo que hago es multiplicarlo por 4, ¿vale? Y me dan unos 56 latidos por minuto, ¿vale? Bien, ¿por qué lo multiplicamos por 4? Porque en realidad el latidos es por minuto, ¿vale? La frecuencia cardíaca se mide en latidos por minuto. Entonces, tendríamos que contabilizar para que saliera exactamente bien 60 segundos, ¿vale? Un minuto exacto contándonos la frecuencia cardíaca. Entonces, sí saldría las 56 pulsaciones. ¿Qué se hace? Otra forma de hacerlo, que puede dar incluso un poquito de error, es la que hemos hecho ahora mismo, ¿vale? En vez de contabilizar esos 60 segundos, lo que hacemos es contabilizar 15 segundos. ¿Vale? Como es una parte de esos 60 segundos, luego lo que hago es multiplicarlo por 4. 15 y 15, 30 y otros 30, 60. Y lo que hacemos es esos minutos, esos 60 minutos, lo hemos dividido en 4 partes, 15 segundos. Por eso lo multiplicamos por 4, ¿vale? Lo ideal es que lo hagas en un minuto, ¿vale? Que estés esos 60 segundos contabilizando esos latidos. Pero bueno, también se puede hacer, en este caso, como lo hemos hecho, contando 15 segundos. No pasa nada. Incluso puedes contar 30 segundos y en vez de multiplicarlo por 4, lo multiplicas por 2. ¿Vale? 30 y 30, 60. Ya te dan los 60 segundos, el minuto entero. Bien, otra cosa. A mí me ha dado 56 pulsaciones por minuto. Está bien, ¿vale? Normalmente las pulsaciones son entre 60 y 80 latidos por minuto, más o menos, ¿vale? No pasa nada si estás por debajo o si estás por arriba. Si estás por debajo de 60 latidos por minuto, te indica una buena condición física, ¿vale? Tienes un nivel de un ritmo cardíaco muy bueno, una frecuencia cardíaca muy bueno, ¿no? Indica bradicardia, ¿vale? Si estás por encima de 80, 90 pulsaciones, entonces en reposo, ¿vale? Todo esto te lo hablo cuando estás en reposo, cuando estás sentado tranquilamente. Entonces es una taquicardia, ¿vale? Sí indica un poquito de... Tendrías que hacerte ir al médico, ¿vale? Y mirarlo, por si acaso. No quiere decir que vayas a tener una enfermedad ni nada. Simplemente que cada persona es diferente, cada persona tiene un ritmo cardíaco diferente y bueno, es posible que tengas algo, es posible que no, no pasa nada, ¿vale? Normalmente si haces ejercicio y si haces actividad física, estás saludable, tu frecuencia estará en 60 o incluso menos, como a mí, ¿vale? Que me da 56 ahora mismo en reposo, moviéndome un poquito. El reposo, ya sabes, el reposo tranquilamente te lo mides, tumbado, sentado, ¿vale? Esa es la frecuencia mínima en reposo. Te la tienes que medir justo
antes de despertarte, cuando estás en la cama, ¿vale? Cuando estás tranquilamente tumbado en la cama, antes de levantarte, ahí te la mides y ahí vas a tener tu frecuencia cardíaca en reposo, la mínima, la basal, ¿vale? Esa es la frecuencia que tendríamos que medir para que nos dé exacta, ¿vale? Otro tema, ten en cuenta que es posible que tu frecuencia sea normal, sea continua, con un ritmo constante, pum, 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 o puede ser arrítmica, ¿vale? Que puede ser que no sea constante. Entonces, es posible que tu ritmo sea pum, 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 que le falte un latido. No pasa nada, ¿vale? Hay veces que tienes un poco de arritmia y el corazón no va constante. Y en otros casos es posible que tengas un doble latido, ¿vale? Pum, 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 pum. Eso es más peligroso, ¿vale? Si tienes de más, sí me lo miraría, ¿vale? Por si acaso, ¿vale? No tampoco te quiero asustar. Lo que quería enseñarte es cómo medir la frecuencia cardíaca en casa. Vamos a hacer un repaso. Dedo, índice y corazón, muñeca, la zona del pulgar, la parte interna. 60 segundos se mide para que sea más precisa. 15 segundos y luego lo multiplicamos por 4 y nos da la frecuencia cardíaca en latidos por minuto. ¿Vale? Espero que te haya servido para medirte esa frecuencia cardíaca desde casa. Nos vemos. Chao. Hola amigos, yo soy el Dr. Raidán y el día de hoy que estés viendo este video espero que estés gozando de plena salud. Si no estás gozando de salud y te encuentras cursando por alguna enfermedad, espero que te recuperes pronto. El día de hoy les voy a hablar sobre signos vitales. En particular vamos a hablar del signo vital que se trata a la temperatura corporal. La diferencia entre signos y síntomas es que los signos se pueden medir. Por ejemplo, yo puedo medir la temperatura y obtener una cifra, pero no puedo medir la intensidad de dolor. Para cada persona es diferente. Y vamos a hablar entonces de la temperatura. La temperatura es un signo que nos va a alertar sobre algo que está sucediendo en nuestro cuerpo. Generalmente nos avisa que estamos pasando por alguna infección o alguna alteración a nivel corporal, y es un signo generalmente de defensa. O sea, el cuerpo está tratando de defenderse contra bacterias o virus que lo estén atacando, y por eso es que reacciona de esa manera violenta, elevando nuestra temperatura. Todos tenemos temperatura, pero va a llegar un momento en el que vamos a tener una temperatura que vamos a denominar febrícula y una temperatura que vamos a denominar fiebre. Es importante saber que para tomar la temperatura, las únicas maneras que podemos hacerlo de manera acertada es con un termómetro. Hay personas que utilizan el método más común, que es con la mano, al que yo denomino tentómetro, pero ese no es una manera adecuada de tomar la temperatura, y vamos a utilizar el termómetro. El termómetro más fiable y económico que vamos a encontrar es el termómetro de mercurio. También encontramos los termómetros digitales, que son los más fáciles de leer, y vamos a encontrar otra gama de termómetros más especializados, como los termómetros ópticos y los termómetros infrarrojos. Pero vamos a hablar nosotros solamente de los más básicos: el termómetro de mercurio y el termómetro digital. ¿Sale? El termómetro de mercurio se compone de una ampolla de vidrio que contiene mercurio precisamente, y este va a ser el sensor. Y para leerlo, pues tenemos que conocerlo. Tenemos que saber que el termómetro es de forma piramidal y tiene tres lados. Esos tres lados van a contener diferentes datos. Unas nos va a dar una escala numérica y una escala tipo regla para poder diferenciar entre punto 5, punto 6, punto 7. Y en la parte de atrás generalmente vienen las especificaciones del termómetro, pero que viene pintada de blanco o amarillo en algunos casos.
que sirve para hacer un contraste para que podamos observar el mercurio. Va a ser un poco difícil con respecto a la cámara, vamos a tratar de enfocarlo de la mejor manera para que podamos ver. Si nos damos cuenta, en este caso tenemos el mercurio que sale de su ampolla y vamos a ver un filamento o una línea muy delgada, un poco más oscura, y después una línea que se vuelve más tenue. Y si se dan cuenta, la línea más oscura en este caso está llegando a antes de los 35 grados. Voy a girarlo un poco para que se pueda ver mejor. Entonces aquí es donde vamos a darnos cuenta. Y así es como lo vamos a hacer. Para que yo pueda leer este termómetro, lo voy a poner de la siguiente manera. Lo voy a acercar hacia mi cara, lo voy a poner a la altura de mi horizonte visual, viendo los números hacia adelante y la parte blanca hacia atrás. Y lo voy a girar para que yo pueda ver lo que les mencioné hace rato. Para que yo pueda tomar la temperatura con este termómetro, tengo que ponerlo en el lugar donde voy a tomar la temperatura durante un periodo de 3 a 5 minutos. Y los mejores lugares para tomar la temperatura, o los que nos van a dar una temperatura lo más acercada posible a la temperatura corporal, son en donde hay mucosas. Por ejemplo, la temperatura oral, la temperatura rectal y la temperatura vaginal. Sin embargo, cuando vamos al médico, pues casi no utiliza este tipo de lugares, o estos lugares para tomar la temperatura, pues porque tienden a ser invasivos y poco higiénicos para compartir el termómetro con los demás pacientes. Entonces vamos a recurrir por lo más común, que es en la vía axilar. Cabe destacar que como no es la temperatura más exacta, siempre tenemos que incrementarle 0.5 de lo que nos dio el resultado de la axila para tener una lectura lo más acercada posible. Entonces tenemos que cerciorarnos que esté el termómetro a 35 grados o menos para poder tomar la temperatura, y de preferencia específicamente que sea a 35 grados. Yo ya lo hice. Esta parte, que es el sensor, tiene que estar en medio de mi axila, no tiene que atravesarla, porque entonces el sensor no lo está haciendo. Entonces tiene que quedar completamente en medio de mi axila para que el termómetro pueda marcar. Antes de que yo lo coloque, nadie debe tocarlo de esta manera porque puede alterar la temperatura del termómetro. Yo en este caso lo estoy haciendo porque quiero ejemplificar qué es lo que no debes hacer y qué es lo que sí puedes hacer. Entonces lo voy a colocar en mi axila, lo vamos a dejar durante 5 minutos en lo que explicamos sobre el termómetro digital. El termómetro digital es más sencillo, es más fácil de manejar. Generalmente solamente tienen un botón de encendido. Y este botón de encendido, pues simplemente lo voy a prender, y una vez que está prendido, pues va a empezar a marcar. En este caso me va a marcar una L porque tiene una baja temperatura, puesto que no lo estoy colocando en ningún sensor. Sin embargo, si yo empiezo a tocar el sensor, mi temperatura corporal va a empezar a mover el termómetro. Sin embargo, pues la mano no es lo suficientemente caliente como para hacerlo. Este termómetro en particular de esta marca me gusta porque es flexible. Este termómetro, al ser flexible, pues nos va a permitir colocarlo en las cavidades oral y rectal sin tener riesgos de lastimar. Pero lo vamos a utilizar también en la vía axilar. Entonces se prende y se espera que se haga un sonido bip, estilo alarma de reloj, y es cuando la temperatura pues vamos a poderla leer. En este caso, como ya pasó el tiempo, se me dio la temperatura, lo voy a volver a apagar y lo voy a prender y lo voy a colocar en mi axila. Así vamos a poder comparar los dos termómetros para que podamos ver y discernir cuál va a ser un poco más exacto el uno del otro. Ahora, en las curiosidades, quiero decirles que la temperatura está regulada en una parte de nuestro cerebro que se llama hipotálamo. Nuestro hipotálamo es el que va a mantener nuestra temperatura regulada. Eso quiere decir que nosotros, aunque estemos en un ambiente muy cálido o muy bajo, va a mantener nuestra temperatura corporal lo más acercado a lo normal, gracias a nuestro hipotálamo. Y para eso vamos a depender de hidratación, también de agentes externos. Si estoy en una temperatura muy baja, pues tengo que mantener mi cuerpo caliente mediante chamarra, suéteres, gorros, para mantener nuestra temperatura corporal.
Y si estoy en un ámbito muy caliente, pues la hidratación es la que nos va a ayudar a mantener este control. Es muy importante que yo les diga que la temperatura corporal, si supera los 38 grados, se llama fiebre y nos va a causar fiebre maligna, o nos va a causar algún problema, llámese convulsiones febriles, en los niños menores de 5 años cuando la temperatura llega a más de 40 grados. Pero recuerda que solamente va a suceder en niños menores de 5 años. Si tú tienes 6 años, la temperatura llega a 40 grados, pues no va a subir, no va a haber mayor riesgo. Ya tengo la lectura, tengo 36 grados, 36.4 grados y ya. Ahora voy a compararla con el otro termómetro para que lo podamos ver. Lo voy a leer primero. Tengo 36 grados. Si te das cuenta, el filamento más grueso llega hasta los 36 grados. Recuerda que la axila no es la mejor manera de tomarla. Entonces lo voy a aumentar a 36.5 grados. Entonces te comentaba yo que si una temperatura en un niño menor de 5 años llega a 40 grados, puede convulsionar. Entonces es muy importante que la temperatura nunca llegue a esos grados. ¿Qué vas a hacer si tienes un niño menor de 4 años y tienes que bajarle la temperatura? Para empezar, no te desesperes. Ese es el principal error. Lo primero que tienes que hacer es utilizar medios físicos. Si tú lo llevas al hospital, lo que van a hacer es meterlo a bañar en agua tibia. Puedes hacerlo en casa. Mételo a bañar en agua tibia durante unos 20 minutos. Tienes que mojar su cabeza, su espalda, todo su cuerpo, de preferencia que sea en una tina, pero mucho ojo que el agua tiene que ser tibia, no caliente y no fría. Si es fría puede causarnos un shock que inclusive puede llevarnos a casos más graves, como ocasionarnos una muerte por choque. Entonces tiene que ser tibia. El baño tiene que durar aproximadamente 20 minutos y después de esos 20 minutos entonces vamos a tomarle la temperatura. Si la temperatura bajó, entonces es cuando podemos salir a buscar atención médica para que podamos encontrar la causa y podamos atenderlo. Recuerda que no tienes que automedicarte. Si tú tienes algún médico de confianza, es el momento de acudir. Si tú ya superaste los 5 años, no quiere decir que no tienes que atender una fiebre de 40 grados. Lo único que quiere decir es que el riesgo de que tú convulsiones, pues ya se fue. No vas a convulsionar, pero también tienes que controlar esta temperatura. Date un baño, igual de agua tibia, que dure 20 minutos. Ponte compresas de agua tibia en el abdomen, bajo las axilas, entre las ingles, y eso nos va a ayudar a mejorar la temperatura. Cuando la temperatura haya bajado de los 40 grados, entonces acude a tu médico. Yo soy el Dr. Raidán y esto fue cómo tomar la temperatura. Antes de que me despida, de todas maneras vamos a enseñar cómo bajar el termómetro. Es muy importante que este termómetro lo tengamos siempre en 35 grados. Entonces una vez que termine mi lectura, voy a tomarlo entre mis dos dedos, índice y pulgar, firmemente, y lo voy a agitar. Si yo lo hago de esa manera, entonces voy a conseguir bajarlo a 35 grados. Una vez que está allí, ya lo hice. Pero si te diste cuenta, no lo hice así. Si lo hago de esta manera, nunca va a bajar la temperatura del termómetro. Tengo que tomarlo firmemente y agitarlo de esta manera. Entonces, eso sí es todo sobre cómo utilizar el termómetro y sobre el signo vital que tiene que ver con nuestra temperatura corporal. Hasta luego.
En este tema vamos a tratar el dolor, así como las escalas y la forma de evaluar la analgesia en pacientes en el campo de los cuidados paliativos. Aquí podéis ver los contenidos de este tema. Trataremos el dolor, cómo valorar el dolor, las escalas del dolor y a partir de la segunda parte, los escalones del tratamiento del dolor, primer escalón, segundo, tercero y otros fármacos en el tratamiento. ¿Qué es el dolor? El dolor es una experiencia desagradable, sensorial y emocional, asociada o no a una lesión tisular. Es un fenómeno subjetivo. El paciente es quien mejor puede informar de su dolor. En el momento del diagnóstico de una neoplasia, entre el 20 y el 50% de los pacientes presentan dolor y en las fases avanzadas de una enfermedad, principalmente oncológica, la prevalencia puede alcanzar hasta el 80%. La sintomatología de los pacientes paliativos es distinto en los pacientes oncológicos y en los no oncológicos. En los paliativos oncológicos, esta es una serie de nuestra unidad de cuidados paliativos, en los pacientes oncológicos el síntoma principal es el dolor. En los pacientes no oncológicos, en la unidad de paliativos, el principal síntoma es la disnea. El dolor puede ser un dolor nocioceptivo, ya sea somático o visceral, un dolor neuropático, tanto central, periférico o simpático. Así, el dolor puede ser un dolor continuo o un dolor irruptivo, en el cual aparece una fase de meseta y momentos de máximo dolor del paciente. ¿Cómo evaluamos el dolor? El dolor, hay una escala clásica, que es la escala Sócrates, para evaluar el dolor, una forma de evaluar el dolor. Nosotros el dolor lo vamos a evaluar viendo la localización del dolor, donde le duele, cuándo comienza el dolor, qué le mejora, qué le empeora. También identificamos la causa del dolor, que a ver si el dolor es dolor abdominal, por ejemplo, si es por una metástasis hepática, si es por un estreñimiento, si es una oclusión, suboclusión intestinal, una compresión de una víscera. Y tenemos que medir también la intensidad del dolor, las escalas cuantitativas de autoevaluación del dolor en el paciente oncológico. Las escalas que empleamos generalmente es una escala analógica, que vemos de que el paciente se encuentra no tiene dolor hasta un máximo dolor, o el dolor entre 0 y 10, o las escalas EVA del dolor en 4, en 5 cortes, no dolor, dolor ligero, moderado, grave o un dolor totalmente insoportable. Le preguntamos al paciente cuál es la intensidad del dolor entre 0 y 10 y lo medimos. O las escalas faciales, que lo empezamos muchas veces en niños o en ancianos, si se encuentra bien o realmente tiene mucho dolor y está muy incómodo. Esta es una breve parte de lo que hemos tratado del dolor y las escalas analgésicas. Hay mucha más información en la literatura
y en la documentación complementaria que está incluida entre los materiales de este tema. El tratamiento de dolor es diferente según las personas, según la sensación y la situación subjetiva del dolor y, por supuesto, de los fármacos que vamos a emplear. Dentro el enfoque del dolor en el paciente paliativo fue la propuesta por Cecil Saunders, que ya una médico británica que es la que denominó el concepto de dolor total en el paciente paliativo, sabía que cuando el dolor no es aliviado, es capaz de convertirse realmente en el centro de todos los problemas de la persona. Y desarrolló la llamada teoría del dolor total, que incluye elementos, en el dolor influyen elementos físicos, elementos sociales, la emoción y, cómo no, elementos espirituales. Las 4 vertientes del dolor en el paciente en situación paliativa. Es el concepto del dolor total, en el cual el dolor viene acompañada, pues, de miedos, de abandonos, de desesperanza, de conflictos. ¿Cómo no? Con vómitos, o con tos o con disnea. Suda, le duele, está estreñido, está deprimido, cansado, sin ganas de comer, sin apetencia y con problemas con el ambiente. Esto es el concepto del dolor total en el paciente paliativo. ¿Cómo vamos a enfrentar el tratamiento del dolor? Tratamiento del dolor, hay un dolor basal, persistente, un dolor que ante el tiempo va a haber fenómenos irruptivos. Tenemos que tener en cuenta de que no tenemos que pasarnos de analgesia para no sobredosificar al paciente paliativo. Realmente hay una ventana terapéutica entre el dolor, entre la base del dolor y la sobredosificación, y en la cual tenemos que jugar para controlar la analgesia en estos pacientes. Entonces jugamos con lo que hemos dicho antes, jugamos con que no podemos darle un tratamiento analgésico muy potente porque nos vamos a sobredosificarlo, y lo ideal es dar un tratamiento de base del dolor y luego ir tratando el dolor irruptivo que vaya presentando el paciente en cada uno de los momentos de máximo dolor. Como todo principio farmacológico, el tratamiento del dolor debemos administrar unas dosis fijas, preferentemente la vía oral, y tenemos realmente que conseguir un alivio y también aliviar y controlar los efectos colaterales. Disponemos de fármacos, pero disponemos de otros fármacos adyuvantes, coanalgésicos, que nos permiten jugar con una menor dosis de los fármacos analgésicos habituales. Dentro de las escalas del dolor clásica de la OMS tenemos el escalón primero, el segundo y el tercero. El primer escalón es escalón en el cual vamos a utilizar fármacos no opioides con coadyuvantes. Este primer escalón de fármacos, como bien se conoce, pues tenemos el ácido acetilsalicílico, tenemos el acetilsalicilato de lisina, podemos utilizar el paracetamol, cómo no, el metamizol. En esta tabla están desglosados las dosis, la vía, cuál es lo máximo administrable y las formas de presentación de estos 4 primeras
fármacos en el escalón analgésico. También tenemos en la analgesia los antiinflamatorios no esteroideos, el ibuprofeno, el diclofenaco, el ketorolaco, e igualmente en esta tabla disponéis la dosis, la vía, el máximo y las formas de presentación de estos fármacos. El segundo escalón de la escala analgésica es cuando con el primer escalón el paciente no se encuentra en situación confortable, además de tratar el aspecto familiar, el aspecto emocional, el aspecto físico y el aspecto espiritual del paciente. Emplearemos opioides débiles o emplearemos los fármacos no opioides con coadyuvantes. Aquí veis los opioides débiles, puede ser la codeína, a dosis de 30-60 miligramos cada 4 horas, la combinación de paracetamol con codeína o la utilización de dihidrocodeína con Tugesic, que algunas veces no está disponible en las farmacias. Luego tenemos la utilización del tramadol, es un opioide débil asociado al paracetamol, en combinaciones de 325, 650 de paracetamol y entre 75 y 37,5 de tramadol. Es una buena posibilidad en el segundo escalón. O podemos utilizar simplemente el tramadol entre 50 y 100 miligramos cada 6 horas por vía oral. Podríamos utilizar el tramadol inclusive por vía rectal, por vía subcutánea o por vía intravenosa, si fuera preciso. Y como en las tablas anteriores, disponéis las dosis, la vía, el máximo a utilizar y las formas de presentación para que lo consultéis. Y el tercer escalón ya disponemos de opioides más potentes y también no opioides con adyuvantes, con coadyuvantes. Y siempre teniendo en cuenta, como he dicho antes, la atención a la familia emocional, física y espiritual del paciente con dolor. Dentro de los opioides disponemos de la morfina, del fentanilo, de la oxicodona, la metadona, la buprenorfina y nuevos fármacos que os comentaré a continuación. Efectos secundarios de los opioides: estreñimiento. Muchas veces hay que utilizar laxantes. Náuseas y vómitos, generalmente los primeros días, pero hay que saberlo. Sedación, tendencia al sueño. Podemos acercarnos a una depresión respiratoria que podemos controlar con naloxona. Y luego otros síntomas que hay que conocerlos: el prurito puede presentar a estos pacientes, las mioclonías, la sudoración y algunas veces la retención urinaria. Y no sabemos por qué en algunas veces estos pacientes tenemos que sondarles cuando realmente estamos utilizando opioides. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Su acción analgésica es debida por la interacción en los receptores Mu con la actividad kappa y gamma, y realmente controlamos con los opioides el dolor, la disnea, la tos, y realmente los efectos secundarios, realmente la dosis no tiene dosis terapéutica, podemos ir subiendo, pero realmente la dosis terapéutica, la dosis máxima va a ser los efectos secundarios, cuando aparezcan los efectos secundarios en la persona. Tenemos clásicamente la morfina de liberación rápida, parenteral, perfecto,
el pico está entre 15 y 10 minutos, según utilizamos la vía subcutánea o la vía intravenosa. La morfina de liberación rápida, oral, la morfina de liberación controlada, oral, y la morfina de liberación sostenida, oral. Hay una equianalgesia, que hay diferentes tablas que están en la presentación. Por ejemplo, la vía oral con la vía subcutánea, 1 de la vía oral a medio de la vía subcutánea o intramuscular, 1 miligramo de la vía oral a 1/3 de la vía intravenosa, y la vía oral y la vía rectal es igual. Aquí tenéis algunos ejemplos. Utilizamos la morfina MST de 30 miligramos cada 12 horas, pues podemos 60 cada 24 horas por vía oral, o podemos utilizar 30 cada 24 horas subcutánea, y así son equianalgesia, que teniendo en cuenta esto, esta tabla, podemos ir calculando la equianalgesia cuando lo necesitemos. El fentanilo transdérmico y el fentanilo oral. La dosis inicialmente generalmente viene un segundo escalón. Generalmente empleamos la dosis transdérmico es un parche de 12,5, 25 cada 72 horas. El equivalente es que un parche de 12,5 son 30 miligramos de morfina oral cada 24. Y algunas veces al parche tenemos que utilizar, digamos, una dosis de refuerzo, una dosis para el dolor irruptivo, que podemos utilizar, por ejemplo, el Actic, de 400 miligramos. O morfina subcutánea. Las ventajas del fentanilo: menos estreñimiento, no se utiliza la vía oral, y cuando realmente el paciente tiene difícil cumplimiento de la morfina por vía oral. El inconveniente del fentanilo: que en los dolores inestables, en los dolores irruptivos, realmente hacer control es difícil con el fentanilo. La sudoración impide, digamos, la absorción adecuada del fentanilo, y realmente, pues cuando tenga fiebre y tiene sudoración, realmente el fentanilo pues nos va a costar el controlar el dolor en estos pacientes. Como vemos, ya tenemos el fentanilo oral, que es el nombre comercial es el Actic, que conocéis. Es uno de ellos, es comienzo inmediato, se suele utilizar a nivel de la mucosa yugal. Luego hay otras formas de presentación, que son con una absorción rápida transmucosa de otros preparados de fentanilo, o también para el fentanilo nasal, que también nos permite el tratamiento del control de dolor de una forma irruptiva. El fentanilo nasal, PECFET, es el nombre comercial que vamos a utilizar. Más recientemente ya disponemos de la oxicodona, es agonista mu y kappa. Realmente esta afinidad delimita las ventajas de la oxicodona frente a la morfina en el dolor neuropático o dolor visceral. Realmente hay que ajustar la dosis en pacientes con insuficiencia renal y insuficiencia hepática. Lo vamos a administrar por vía oral. Tenemos la oxicodona de liberación rápida oral, la oxicodona de liberación rápida por vía parenteral y la oxicodona de liberación, digamos, controlada por vía oral. La oxicodona controlada por vía oral es la que más vamos a emplear. Dosis de 5, 10, 20, 40, 80 miligramos. Es rápida, aparición es rápida, y luego alivia el dolor de una forma sostenida. La posología es cada 12 horas. No hay que romper, ni masticar, ni triturar, sino hay que tomar directamente oxicodona, que alguna vez en nuestros pacientes nos va a costar. Luego tenemos la combinación de oxicodona naloxona, que nos permite aliviar, aumentar la potencia analgésica y aliviar los efectos secundarios de esta combinación de oxicodona naloxona. Tenemos la buprenorfina, que sí que tiene un techo terapéutico, es un opioide agonista-antagonista. Realmente indicaciones en dolor moderado e intenso
y lo empleamos como una opioide de segunda línea, y lo empleamos cuando, por ejemplo, el fentanilo no lo podemos tolerar, con la MST no podemos tolerarlo, podemos utilizar la buprenorfina. El famoso es oral, el Buprex, una gran adicción últimamente, y también las formas parches. Los parches, el Trastec, lo digo para que nos conozcamos, algunos pacientes nuestros no están con fentanilo sino están con Trastec de 13,5, de 5,2 y de 70. Son parches de buprenorfina que vale cuando la tolerancia al fentanilo, por ejemplo, no es adecuada o no podemos utilizar el fentanilo. Hay una dosis equivalencias entre la buprenorfina, la oxicodona, la morfina oral, el fentanilo y el tramadol oral. Los parches de morfina de transdérmico de 50 pues corresponden a 35 de buprenorfina, aproximadamente a 20 de oxicodona, 10 cada 12 horas, o la utilización pues de 100 miligramos cada 8 horas de tramadol. Esto es un esquema sencillo de equivalencia entre los 4 clásicos opioides en el tratamiento analgésico en el paciente oncológico. En estas tablas con más detalles tenéis todo lo que hemos hablado hasta ahora, el fármaco, dosis de inicio, cuándo vamos a aumentar y algunas notas que nos pueden ser de utilidad. No vamos a entrar con detalle en este vídeo, pero sí que lo disponéis para poder trabajar en ello y poder tenerlo como elemento complementario. Tenemos aquí el fentanilo, fentanilación rápida, fentanilación prolongada, la buprenorfina oral, parenteral o transdérmica y la oxicodona con todos los preparados que ya conocéis. Ahora tenemos 2 fármacos nuevos, opioides, la hidromorfona, es un agonista muy puro, sin techo terapéutico, tiene menos interacciones farmacológicas, porque se metaboliza mínimamente por el citocromo P450, la equivalencia es de 5 a 1 entre morfina oral y la hidromorfona. Se toma una vez al día y realmente facilita la administración y el uso y realmente mejora la calidad del sueño. Nombre comercial, lo que veis, Junistra, tenemos de 4, de 8, 16 y de 32 preparados. Y otro también, más moderno, el tapentadol, nombre comercial Palexia, con diferentes preparados, eficaz similar a otros opioides, menos efectos secundarios, menos estreñimiento, por lo tanto, lo que parece una mejor tolerancia, disponemos de 50, de 100, de 150, de 200 y de 250. Luego tenemos la medicación coadyuvante, adyuvante, la medicación coanalgésica, que potencia el efecto analgésico de otras drogas, o tratan los síntomas que presentan el paciente en algunas veces. La medicación coanalgésica clásica que empleábamos era la amitriptilina, el triptizol, dosis de 12,5 miligramos por la noche. Controlamos el dolor neuropático, la depresión subyacente. Ahora, más recientemente, ya empleamos menos por los efectos secundarios de, por ejemplo, la amitriptilina o la imitriptilina, y utilizamos los anticomiciales como la gabapentina, el neurontin, dosis de 300 miligramos dosis nocturna. Hoy iríamos aumentando a una dosis de 300 cada 8 horas, por ejemplo, o más cantidad. Tenemos la pregabalina, que conocemos como lírica, es el dolor que empleamos, dolor neuropático, a una dosis de 75 cada 24, 75 cada 12, 300 cada 24 repartido, dependiendo. Luego, pues empleamos menos, ahora mismo en el paciente oncológico, la gabapentina, el
la carbamazepina, tegretol, la moxicilina, la Migtal, también lo empleamos menos. Generalmente empleamos la gabapentina y la pregabalina como medicación coadyuvante en el dolor neuropático en paciente oncológico. Algunas veces tenemos que ayudarle al paciente pues, con un dolor en situaciones, por ejemplo, utilizar el ribotril, cuando además el paciente tiene dolor y está con intranquilidad, o el midazolam, en algunas situaciones de gran agobio puntualmente, podemos dar una dosis de midazolam subcutánea y controlamos los síntomas del paciente. Algunas veces, cuando tiene el dolor, es un dolor por metástasis óseas en la hipercalcemia, como veremos, vamos a utilizar el zolendronato a dosis de 4 miligramos intravenoso cada 3 semanas. Es lo que empleamos. Algunas veces, cuando tiene un dolor neuropático, algunas veces podemos emplearle contracturas musculares, podemos emplear el lioresan, es un agonista GABA, el baclofeno. Y algunas veces cuando existe una compresión nerviosa o una hipertensión intracraneal o un dolor nociceptivo un dolor muy importante, podemos utilizar la dexametasona, el fortecortin, a una dosis de 2, 4, 8 miligramos cada 4, cada 6, cada 8 horas. Y algunas veces pues tenemos que utilizarlo en dosis en bolos. La medicación adyuvante no es nada, no hay que olvidarnos de ella, porque tienen efectos que nos permiten reducir la dosis del fármaco original, del fármaco analgésico convencional. Bueno, esta es la información básica. Tenemos también en estos enlaces manuales de medicina paliativa donde hacen hincapié especialmente en el tratamiento del dolor. Y también tenemos otro tema, el tema de por ejemplo, la guía de práctica clínica sobre cuidados paliativos, donde tenéis más información complementaria de una gran utilidad para vosotros. Espero que este vídeo haya sido de utilidad. De cama abierta, cama cerrada, cama de anestesia o quirúrgica. Será presentada por mi compañera Cintia Cleves, Giselle Fierro, Juliana Brigitte González, Heidi Joan Urriago, Yuri Gasca. ¿Y quiénes habla? Marinela Londoño. Una recomendación muy importante es no dejar arrugas en el tendido de cama para no provocar úlceras por presión. Muy buenos días, vamos a realizar el tendido de cama cerrada. Es cuando se encuentra desocupada hasta antes del ingreso de un paciente. El objetivo de la cama cerrada es facilitar la pronta admisión del paciente, crear un ambiente limpio, ofrecer seguridad, precauciones, iniciar con el aseo de la unidad, frenar las ruedas de la cama, evitar sacudir tendidos. El carro de la ropa debe entrar en la habitación quedándose en la puerta, disponer del personal adecuado y los recursos materiales para asegurar una buena higiene. Los materiales seguirían siendo, pues primero iniciaríamos con el lavado de manos, postura de guantes, tenemos una sábana estándar, el hule, una sábana clínica, sábana de movimiento, la colcha, la almohada y su funda. Procedimiento de cama cerrada. Preparar el equipo. Abra la sábana y extiéndala sobre el colchón. La sábana estándar.
Hacer el ángulo en los extremos e introduzca el resto bajo el colchón. El ángulo. El hule clínico. Extendemos la sábana clínica. Cubriendo el hule clínico. Sobre la sábana realizamos doble ancho en el extremo superior y realizamos ángulo. Luego colocamos la sábana de movimiento. Ponemos la colcha. Realizamos la cortesía. Introducimos la parte inferior de la colcha y las puntas en ángulo. Luego colocamos la almohada. En cama cerrada podemos realizar tendido de cama abierta. Tendido de cama abierta es cuando se espera al paciente ambulatorio. El objetivo es brindar comodidad y confianza al paciente, facilitar el uso de la unidad y dar orden a la unidad. Las precauciones que debemos tener es la identidad del paciente, facilitar el uso del paciente que pueda deambular, no sacudir las sábanas y asegurar la higiene y disponer del personal. Tomamos la colcha y hacemos un doblez en la mitad de la cama. Luego volvemos a doblar hacia la parte de arriba formando un acordeón.
y ubicando nuevamente la almohada con su respectiva funda. A partir del tendido de cama cerrada podemos también realizar el tendido de cama de anestesia. Cama de anestesia. Es la cama que se prepara para recibir un paciente que ha sido sometido a una intervención quirúrgica o exámenes bajo anestesia en los cuales es conveniente que el paciente esté acostado. Los objetivos: facilitar el traslado del paciente de la camilla a la cama, alistar la unidad con elementos necesarios para el cuidado del paciente y brindar seguridad y comodidad del paciente. Procedimiento: las manos, equipo de protección individual, retirar la almohada, doble la ropa de la cama hasta tercio inferior de la cama. Doble el sobre lateral derecho de la ropa hasta la línea de la cama en forma de acordeón. Doble el extremo superior. Repita el procedimiento en el extremo inferior. Ubicamos nuevamente la almohada con su respectiva funda. Somos estudiantes de la Fundación Universitaria del Área Andina del tercer semestre de Enfermería. En el día de hoy les vamos a presentar el arreglo y aseo de la unidad, que se determina en dos factores: diario y terminal. El grupo está conformado por Laura Poveda, Karen Gutiérrez, Joan Jiménez, Andrea Granda. Precauciones a tener en cuenta: organizar y llevar el equipo completo, asegurar una buena ventilación sin corrientes fuertes de aire, evitar levantar polvo, evitar desplazamiento de las manos por encima del paciente. Equipos: un platón, compresero, 2 paños, uno para humedecer y el otro para secar, bolsa plástica para desechos, jabón líquido, agua y guantes.
buen día, señora Laura, ¿cómo está? Bien, muchas gracias. Buenos días, señora Laura. ¿Cómo me la han tratado hoy? Bien, muy bien, gracias. Ah, bueno, me alegra mucho. Bueno, señora Laura, permiso, vamos a hacer el aseo de la unidad. Nos colocamos todos nuestros elementos de bioseguridad, como lo son guantes, tapabocas y gorro. En un platón diluimos hipoclorito de sodio en agua. Luego de haber hecho este procedimiento, nos dirigimos a humedecer la compresa para así limpiar de un extremo a otro en forma de zigzag sin volver a pasar por la zona que ya hemos limpiado. Con la misma solución que hemos preparado anteriormente, humedecemos de nuevo una nueva compresa y hacemos la limpieza de la mesa de la misma manera. En la parte superficial, sus bordes, laterales, parte frontal y la parte trasera. Con otra compresa vamos a secar del mismo modo. Los bordes, su parte lateral, frontal, y trasera. Para el aseo terminal de la unidad, es importante tener en cuenta que este aseo se hace cuando el paciente ha salido definitivamente de esta habitación. El paciente puede salir de dos formas, bien sea porque ha sido dado de alta o porque ha fallecido. Debemos tener en cuenta que el objetivo de este aseo es eliminar la mayor parte de los microorganismos patógenos, dar confianza al paciente nuevo que ingresa y darle una buena presencia al servicio. Antes y después de nuestro procedimiento debemos tener en cuenta nuestro lavado de manos y nuestros elementos de bioseguridad: guantes, tapabocas y gorro. Equipo: compresero, platón con agua, balde y jarra, 2 paños, recipiente con jabón, escobillón, recipiente con solución desinfectante y guantes. Teniendo en cuenta lo anterior, procedemos a hacer el aseo terminal de la unidad. Para esto vamos a iniciar retirando lo que es la mesa de noche, el comedor y la silla que vamos a colocar hacia los pies de la cama. Con un platón, ya con nuestro líquido desinfectante, vamos a iniciar a desinfectar estos 3 elementos que acabamos de retirar. Vamos a retirar todos los tendidos que encontramos en la cama, incluyendo las fundas de las almohadas.
Las llevamos al compresero. Luego vamos a hacer la limpieza de la almohada en forma de zigzag. La ponemos en la silla con las normas de bioseguridad, limpio con limpio, y hacemos el mismo procedimiento de limpieza en forma de zigzag. Ahora procedemos a limpiar la totalidad del colchón, respetando las normas de bioseguridad que nos indica de la parte superior a la inferior, de la más limpia a la más contaminada, por más de zigzag, sin devolvernos. Una vez el colchón esté totalmente limpio, la parte superficial, procedemos a doblarlo de arriba a abajo para limpiar la parte superior de la cama. De la siguiente manera.